Buenas tardes, soy el docente en línea César Augusto Flores Barrientos de la Universidad Abierta de Distancia de México. Nos encontramos en la asignatura de Fundamentos de Investigación y el día de hoy abordaremos el tema de análisis de datos. ¿Qué es el análisis de datos? Vean, les estoy colocando una cita del tipo textual. Aquí podemos ver las comillas que nos indican que fue tomado literalmente, en este caso de la unidad 4 de la UNAP. ¿Y qué nos dice? El análisis de datos se entiende como el proceso mediante el que se organiza y manipula la información recogida por los investigadores para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y conclusiones. ¿Qué es el análisis de datos? No es otra cosa que toda la información que ya recopilamos después de nuestro proceso de investigación, pues ahora la tenemos que analizar. Primero la vamos a tener que organizar. Después la vamos a categorizar, después la vamos a interpretar y esa interpretación nos va a permitir realizar resultados y conclusiones. Algo muy importante, la interpretación de los datos puede ser objetiva o puede ser subjetiva dependiendo del paradigma de investigación que estemos utilizando. Empecemos hablando del análisis de datos cuando la investigación es cuantitativa. Cuando la investigación es cuantitativa, se busca establecer relación entre variables o comprobar hipótesis mediante pruebas estadísticas al comparar medidas muestrales. En el análisis cuantitativo tenemos números y esos números buscan o establecer una relación entre dos variables o comparar dos poblaciones para determinar si hay una diferencia entre ambas poblaciones. Supongamos, ponemos semillas, ponemos 100 semillas con un fertilizante y 100 semillas sin fertilizantes. Y después vamos viendo el crecimiento de las plántulas, tomamos las medidas a la semana, a las 2 semanas, y ahora quiero comparar si existe una diferencia significativa entre el crecimiento del grupo experimental y el grupo control. Ahí estoy comparando, puedo comparar las medias del crecimiento de ambas muestras a través de una prueba llamada test-student, por ejemplo, y estoy aplicando estadística. En el análisis de datos cuantitativo vamos a aplicar estadística, desde la de estadística descriptiva hasta la estadística inferencial. Para esto vamos a usar diferentes software como Excel, Statistical Package for the Social Science, el SAS, el IDAMS, entre otros como el Minitab, pero desde el Excel, que es extremadamente poderoso para estadísticas, solo hay que aprender a manipularlo, podemos trabajar este tipo de análisis de datos. No es necesario tener softwares pagados como el SPSS, que es muy bueno, pero también es muy costoso porque hay que pagar un pago mensual. El proceso para el análisis de datos cuantitativos, ¿cuál es? Primero es seleccionar el software que vamos a utilizar. Y algo muy importante, antes de hacer todo el proceso de investigación, nosotros debemos conocer no solo el software, el tipo de pruebas que vamos a aplicar. Si vamos a hacer un test student, una chi cuadrada, una correlación lineal, etcétera, 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 tenemos que entender cómo funciona la prueba y el tipo de datos que se necesitan. ¿Por qué? Porque cuando no tomamos esto en cuenta, cuando estamos haciendo el diseño de la investigación, ¿qué pasa? Que hacemos todo el proceso, todo el proyecto, hacemos la investigación y cuando queremos analizar los datos, nos damos cuenta que los datos no se tomaron de forma correcta, no se tomaron los datos que se necesitaban para hacer el análisis estadístico y entonces toda la investigación pierde fundamentos y hay que repetirla. Entonces, en el diseño es muy importante pensar en el tipo de datos que vamos a usar, las variables y las pruebas que vamos a aplicar, las pruebas estadísticas, para que cuando lleguemos al análisis de datos no tengamos esos problemas. Entonces, ya que seleccionamos nuestro software, los ejecutamos los programas, ya sea que lo hagamos en Excel o en cualquier otro programa de análisis estadístico, para eso vamos a tener que cargar nuestros datos, capturarlos y entonces el software nos va a permitir explorar los datos desde la estadística descriptiva que nos dé la media, mediana, moda, varianza, desviación estándar, que son datos muy importantes para determinar la confiabilidad de los mismos. Y nos permite incluso diseñar tablas, diseñar gráficos que nos permitan analizar los datos que estamos procesando.
Y a veces es más fácil con una gráfica poder entender qué es lo que estamos haciendo o si hay una diferencia o no entre las poblaciones que estamos estudiando. Vamos a evaluar la confiabilidad y validez lograda por él o los instrumentos de medición. Esto lo hacen los software de estadísticos. Nos dicen qué confiabilidad hay en los datos, dependiendo, claro, las medidas descriptivas de tendencia central. Después vamos a analizar mediante pruebas estadísticas las hipótesis planteadas. Aquí sí, ya vamos a usar otro tipo de estadística, ya no la estadística descriptiva, y vamos a entrar a procesos de estadística diferencial, aplicando pruebas como test-student, chi cuadrada, una nova factorial, etcétera, etcétera. Una vez que hemos aplicado esas pruebas y obtenemos datos que nos dicen si nuestras hipótesis son ciertas o si se aceptan o se rechazan, realizamos análisis adicionales, puede ser que necesitemos más información, y ahora sí, estamos listos para preparar los resultados, para presentarlos en tablas, gráficas, figuras, cuadros, etcétera. Este es el proceso en datos cuantitativos. Pero cuando hacemos un análisis de datos cualitativos, las cosas cambian un poco. A diferencia del paradigma cuantitativo, en las investigaciones de corte cualitativo, el análisis de datos es un proceso holístico que contempla muchas cosas, no solo son los datos crudos y ya. Aquí es los elementos subjetivos, el mismo fenómeno, la situación en la que se llevó a cabo el fenómeno, la situación en la que se encontraban los sujetos estudiados, la situación en la que se encontraba el investigador. Todos estos elementos interfieren en el análisis de datos cualitativos, que se realiza desde la misma recolección de información y considera la subjetividad. Desde que estoy recolectando datos, como investigador, puedo determinar o puedo empezar a hacer mi análisis de datos. ¿Por qué? Porque esos primeros datos que estoy recolectando me dan información del ambiente en el cual se están recolectando, si hay algo que está interfiriendo, si tengo que hacer una modificación, si tengo que hacer otra investigación, etcétera, etcétera. Se realiza un proceso de codificación y categorización que permite diseñar unidades de análisis. Aquí muchas veces usamos la observación directa, por ejemplo, y como lo que estoy haciendo es redactar textos, no poner números, entonces, o hago entrevistas y los entrevistados me van a dar respuestas muy diferentes cada uno, tengo que codificar toda esa información. Por ejemplo, por poner un ejemplo muy sencillo, lo que hablábamos hace rato de la calidad en el servicio, opiniones positivas, opiniones negativas. Ya estoy codificando que algunas son positivas y otras son negativas y las voy a categorizar porque en las mismas opiniones positivas pueden haber opiniones positivas centradas en el servicio de nuestros colaboradores, opiniones positivas centradas en la calidad de nuestros productos, ¿sí? Opiniones positivas centradas en el ambiente de nuestro establecimiento, ¿sí? Que hay musiquita, que hay clima y está a una temperatura muy buena, que hay una buena iluminación. Entonces, estoy categorizando esas opiniones positivas y eso me permite generar unidades de análisis. Ya unidades que yo voy a poder utilizar para establecer los resultados obtenidos. En este análisis se busca explorar los datos. Quiero explorar cómo están mis datos, qué tantos datos tengo, estructurarlos, describir experiencias subjetivas, describir conceptos, describir y comprender contextos, reconstruir hechos históricos, vincular la información con teorías existentes, generar teorías, entre otros. El proceso es iterativo y recurrente. Puede ser que al finalizar me dé cuenta que necesito entrevistar a más personas o que necesito volverlo a hacer, pero ahora en otro ambiente, en otra tienda, en otro lugar. Entonces, es recurrente e iterativo porque requiere más información y se va alimentando a sí mismo. Les dejo la referencia bibliográfica utilizada para la cita que pusimos en estas diapositivas y nos vemos en la siguiente videocápsula.